Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones sobre la vida de Jacob. Y estamos en la recta final. Esta es nuestra última semana. Pero no el menos importante, es uno de los más importantes también. Y durante esta semana estamos estudiando este tema muy interesante que es esperanza para el remanente de Israel. Estoy seguro que tú ya estás aprendiendo el texto que hemos de memorizar, pero quería que lo repitieras conmigo. Se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 20, y ahí vamos a leer el verso número 1. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos delante de su presencia por permitirnos la vida, la salud. Estamos ahora implorando su misericordia, su bendición, que hemos de abrir su palabra para que podamos entender todas las cosas. Quede con nosotros aquí, bendíganos y ayúdenos según su misericordia y bondad. Bendiga también a aquellos que nos escuchan y nos ven. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante que lleva por título El fuego del refinador. Y nuestra primera pregunta nos dice así: describa el final de la vida de Jacob y el profundo impacto que tuvo en los que le rodeaban, incluyendo a los egipcios. Y qué herencia inspiradora dejó también para nosotros. Muy bien, recuerden que Jacob era una persona que quería hacer la voluntad de Dios. No siempre le salió bien todas las cosas. Sin embargo, causaba cierta impresión en las personas. Vamos a ver cuáles fueron esos últimos momentos como la Biblia lo describe y vamos a ver cuál fue la impresión que dejó para las personas que lo rodearon y qué enseñanza deja para nosotros. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 49, y ahí vamos a leer el verso número 33. Leamos como dice allí. Y cuando Jacob acabó de dar instrucción a sus hijos, contrajo sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Muy bien. Esto es, en su último momento estaba dando cierta instrucción. Y finalmente contrajo sus pies, dice, y expiró. Murió. Muy bien. Pero veamos qué más nos dice la Biblia sobre este asunto. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 50, verso del 1 al 3. Leamos lo que nos dice. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y José mandó a sus médicos que embalsamaran a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Emplearon 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y los egipcios lo lloraron 70 días. Una cosa muy interesante. Recuerden que él habló las palabras para sus hijos, él les dijo lo que iba a pasar, él les dio instrucciones de dónde quería que lo enterrasen, pero finalmente lo embalsamaron. Muy bien. Y 40 días pasó esto. Muy bien. Los embalsamados tenían ese tiempo. Ahora, 70 días los egipcios le lloraron. Qué cosa más interesante. Los egipcios no tenían la cultura de ellos, pero le lloraron 70 días. Veamos lo que dice el Espíritu de Profecía sobre este asunto. Acompáñame a leerlo en este siguiente material que es Patriarcas y Profetas, página 241 y 242. Nos dice así: Jacob había pecado y había sufrido hondamente. Había tenido que pasar muchos años de trabajo, cuidado y dolor desde el día en que su gran pecado le obligó a huir de las tiendas de su padre. Muy bien. Entonces él había estado pasando por esta situación desde el momento que él decide pecar. Había pasado por mucha aflicción. Y ahora vamos a ver lo que acontece inmediatamente después. Veamos cómo nos sigue diciendo este párrafo. Leamos cómo está aquí. Había sido fugitivo sin hogar, separado de su madre, a quien nunca volvió a ver. Trabajó 7 años por la que amó, solo para servir servilmente defraudado. Trabajó
20 años al servicio de un pariente codicioso y rapaz. Esta es la situación que él había vivido. Muy bien. Uno puede decir, bueno, tal vez uno puede pensar, se lo merecía, ¿no? Pero veamos que todas estas situaciones fueron cambiando su vida, aunque no parecían buenas, pero tuvieron un impacto en su vida. Ahora veamos lo que acontece más adelante. Leamos este siguiente párrafo, mismo material, y nos dice así: vio aumentar su riqueza y crecer a sus hijos en su derredor, pero halló poco regocijo en su contenciosa y dividida familia. Muy bien, aquel tenía el desarrollo, el éxito en las cosas materiales, no tenía la felicidad que él necesitaba en su familia, y esto le producía dificultades. Ahora veamos qué más nos sigue diciendo. Leamos este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Se sintió dolorido por la vergüenza de su hija, por la venganza de los hermanos de esta, por la muerte de Raquel, por el monstruoso delito de Rubén, por el pecado de Judá, por el cruel engaño y la malicia perpetrada en José. Todas estas situaciones que él comenzó a pasar eran el resultado de un proceder no correcto, pero todo eso le fue agobiando con el pasar de los años. El engaño de sus hijos, el mal que hizo sus otros hijos, la muerte que hicieron los hijos, la deshonra de su hija. Su familia tenía muchas situaciones muy complejas. Pero veamos ahora qué más nos dice. Mira cómo está escrito. Cuán negra y larga es la lista de iniquidades expuestas a la vista. Vez tras vez había cosechado el fruto de aquella primera mala acción. Vez tras vez vio repetidos entre sus hijos los pecados de los cuales él mismo había sido culpable. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto terrible. Él estaba viendo, y esto es muy doloroso en la vida de cada uno de nosotros. Ver que nuestros hijos cometen los mismos errores y a veces los hacen mucho más grandes. Muy bien, esto, aunque él tenía riqueza, le traía profundo pesar ver que una sola mala acción, una sola mala decisión en su vida trajo una consecuencia muy desafortunada, no apenas para él, para la esposa, para las otras mujeres que él tuvo, para cada miembro de su familia trajo un asunto terrible. Una sola decisión. Pero no concluye allí. Veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Pero aunque la disciplina había sido amarga, había cumplido su obra. El castigo, aunque doloroso, había producido el fruto apacible de justicia. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A través del sufrimiento y el dolor, él aprendió. Y ahora él estaba en paz y tranquilo y tenía otra visión diferente de las cosas. Muy bien, recuerden que él amaba más a Raquel que a Lea. Y cuando vio la contienda entre ellos, él sentía más simpatía por la otra, por Raquel. Sin embargo, al final de sus días, él había cambiado a través del dolor, del sufrimiento, de las dificultades. ¿Nos damos cuenta? Ahora veamos qué pasó después. Acompáñame a leer la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden nuestras vidas, al igual que las de Jacob, producir el apacible fruto de justicia? Esto es, después de ver toda esta vida de Jacob, después de ver sus dificultades, ¿cómo pueden todas estas vicisitudes, problemas, producir algo bueno en nuestras vidas? Ciertamente, cuando estamos en estas situaciones, cuando estamos viendo estas cosas, no pensamos que sea algo bueno y no pensamos que vaya a traernos nada bueno. Pero ¿cómo puede traer el fruto apacible de justicia? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12. Y ahí vamos a leer el verso 7 hasta el verso 11. Acompáñame a leerlo. Soportad las pruebas como disciplina, pues Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si os dejara sin disciplina, de la cual todos participan, seríais bastardos y no hijos. Por tanto, por otra parte, nuestros padres terrenales nos disciplinaron y los respetábamos.
con cuánta más razón deberíamos someternos al Padre de los Espíritus y vivir. Nuestros padres nos disciplinaban por pocos días, como a ellos les parecía, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser motivo de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Así que vemos que en la palabra de Dios nos habla de cómo Dios trabaja en el ser humano y cómo trabaja a través de la disciplina. Pero la palabra de Dios nos da más todavía para saber cómo es que Dios trata y cómo que esto es un beneficio para las personas. Veamos lo que nos dice este siguiente párrafo en la palabra de Dios, que está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Y ahí vamos a leer el verso número 12 y número 13. Y ahí nos dice así: Amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha venido, como si os hubiera sucedido algo extraño. Antes gozaos de ser participantes de las aflicciones de Cristo, para que también os gocéis en la revelación de su gloria. Muy bien. Así que entonces, si bien los sufrimientos, las dificultades que pasaron durante todos esos años, tuvo una parte en la formación del carácter, hoy día es cierto que las aflicciones no nos traen gozo ni alegría, pero sí que debemos gozarnos aún en esas cosas, porque también traen una recompensa, una formación del carácter. Muy bien, pero avancemos un poco más y veamos ahora lo que nos dice nuestra parte en el Espíritu de Profecía. En Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 457, nos explica de esta manera: Es Dios quien lo ha conducido en medio de dificultades. Él tenía un propósito en esto, para que la tribulación pudiera obrar en usted paciencia, la paciencia piedad y la piedad esperanza. Entonces, como hemos dicho, las tribulaciones no parecen algo bonito, sin embargo, producen cosas buenas en nosotros. Paciencia, piedad y esperanza, que se tienen que ir formando. Estas cosas no se forman de la noche a la mañana y a veces es necesario pasar por estas dificultades para aprender estas cosas. Pero avancemos un poco. Permitió que le sobrevinieran pruebas para que mediante ellas usted pudiera experimentar los apacibles frutos de justicia. Bien, así que entonces cuando vienen las pruebas en las personas, tienen un propósito, un fin. Muchas veces renegamos de esas pruebas, nos quejamos, murmuramos contra Dios, cosa que no es correcto. Pero ahora veamos qué es lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Todas las aflicciones y pruebas que nos incumben aquí son permitidas para que realicen sus propósitos de amor hacia nosotros, para que recibamos su santificación y así participemos de aquella plenitud de gozo que se halla en su presencia. Muy bien. Entonces, cada vez que nosotros pasamos por una prueba, una dificultad, nosotros podemos apreciar la manifestación de amor de Dios hacia nosotros y para que podamos también tener el gozo de mantenernos delante de la presencia de Dios. Pero hay más todavía. Mira ahora cómo nos dice este último párrafo. Todas las pruebas que se reciban como medios de educarnos producirán gozo. Entonces, cada vez que nosotros recibimos una prueba y esa prueba nos va a educar, va a quitar algo de nuestra vida, nos va a hacer mejores personas, todas esas pruebas van a producir gozo. Justamente en ese momento puede que sintamos aflicción, pero cuando hayamos pasado la prueba, vamos a sentir el gozo de haber pasado por esa situación. Muy bien, así que en la siguiente ocasión que te venga una prueba o que estemos pasando por una prueba, recordemos agradecer a Dios aún por esas cosas. Muy bien, pero ahora nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por la vida, por la salud. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos guarde, quede con nosotros, quiera ayudarnos en todo, quiera bendecirnos según su misericordia y bondad. Ahora que hemos estudiado su palabra, queremos pedir que nos ayude a comprenderla y vivir así de esa misma manera. Quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos
el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.